noches, mis hermanos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo la semana? Muy bien. Gloria a Dios. Reciban un cordial saludo los que nos visitan por primera ocasión y todos ustedes que han venido el día de hoy a escuchar la palabra del Señor. Sean todos bienvenidos. También el pastor les manda saludos. Él está atendiendo una invitación que le realizó el pastor Daniel Rubalcaba de Casa de Oración México. Va a estar por allá el fin de semana, así que por lo tanto pues nos corresponde a nosotros traer la palabra y meditar en ella por los próximos minutos. Así que le pido que hagamos una pequeña oración antes de iniciar y proseguir con la lectura de la palabra. Señor, te damos gracias en esta noche por la oportunidad, Señor, que nos das de oír tu palabra, Señor, de meditar en ella, de reflexionar en ella, Señor, con el propósito de aplicarla a nuestra vida, Señor. Que no solamente sea un conocimiento, que no solamente se quede en nuestra mente como información, sino que la podamos aplicar, Señor, que sea efectiva, que sea eficaz en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Tomen control en este tiempo y que podamos, Señor, salir de este lugar desafiados, Señor, a cambiar, desafiados a seguir creciendo, a seguir santificándonos cada día. Encomendamos este tiempo en tus manos, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, esta noche vamos a estar estudiando la palabra en el segunda de Samuel, capítulo 13. Le invito a que vaya allí porque allí vamos a estar leyendo. Y el título de esta noche, de esta enseñanza, se titula Una pésima amistad. Una pésima amistad. Y en ese capítulo, segunda de Samuel, desde el versículo, capítulo 13, desde el versículo 1, y vamos a conseguir una historia, un episodio, ¿verdad?, entre dos personajes. Uno se llama Amnón y otro se llama Tamar, ¿sí? Dos de los hijos del rey David para ese momento. Un episodio bastante penoso, una historia bastante vergonzosa. Es una historia que ninguna familia la quiere hacer pública, ninguna familia la quisiera publicar en el internet, en el Facebook, en las redes sociales, ¿verdad? Creo que ninguna familia pues estaría dispuesta a hacerlo, pero más que concentrarnos en sí en la historia, me gustaría concentrarme también en otro personaje, ¿no? Reflexionar acerca de esta situación entre un personaje llamado Amnón y un personaje llamado Jonadab, de cómo una amistad, de cómo una asociación con las personas no indicadas nos pueden llevar a cometer actos que desagradan al Señor. Así que vamos a estar desarrollando a lo largo de esta enseñanza un poco de lo que sucedió acá. Vamos a estar analizando la vida de Jonadab, a ver qué nos puede aportar Jonadab para nosotros efectivamente no hacerlo, ¿verdad? No aplicarlo. El cristiano debe ser sabio en rodearse, escoger, ¿verdad?, las personas, ¿verdad?, que giran en torno a su alrededor. La gente que lo va a edificar o la gente que lo va a destruir, la gente de la cual va a aprender o la gente de la cual será tropiezo para él, ¿verdad? Hay cristianos que tienen ya muchos años en el evangelio y batallan con esto, ¿verdad? O sea, tengo esta amistad que saben que me está perjudicando, tengo esta amistad que saben que me está retrasando en mi crecimiento, pero aún así me cuesta cortarla, me cuesta obedecer la palabra del Señor, y es lo que vamos a estar viendo y es lo que la palabra nos ilustra en esta situación en particular. El problema radica en la influencia, ¿verdad?, que ejercen las personas, los terceros, en nosotros, ¿no? Hay personas que son de voluntad firme, tomaron una decisión y por más que vengan personas y otras personas y le digan que está mal, bueno, él tomó una decisión y es firme. Hay otras personas que son como las olas del mar, ¿no? Van y vienen. Viene una persona y le influencia en su vida de tal manera que dice, ¿verdad que sí? Eso que me acabas de decir, mejor lo voy a hacer así. Y viene otra persona y les dice otra cosa y, ¿verdad que sí? Mejor lo voy a hacer así. Hay personas que son muy fluctuantes, ¿no? Y efectivamente son blanco fácil cuando una amistad, cuando una relación pues los quiere perjudicar o busca pues ser de influencia negativa en su vida. Jonadab, este personaje, amigo de Amnón, fue una mala amistad, fue una pésima amistad, una mala relación. Decidió valga la redundancia, en las decisiones que Amnón tomó, ¿sí? Así como cuando tomamos una decisión que sabemos que es para nuestro bien y que sabemos que es para agradar al Señor, pues fácilmente puede llegar una persona y ser como Jonadab. Este personaje era un personaje que pues sabía envolver, tenía pues una labia increíble para envolver a las personas y hacerlas cambiar de opinión. Un ejemplo de esta situación, hay muchos en la palabra, ¿no? Muchos consejeros de reyes que daban un consejo, eran aduladores, decían solamente lo que el rey quería escuchar, y esto lo que trajo como consecuencia fue muerte, destrucción, separación incluso del pueblo de Israel.
de Dios. Así que por ahora ubíquese allí en el libro de Segunda de Samuel, versículo 12. David y Jonatán es una historia que ustedes conocen y también es una historia pues de la cual la Biblia nos muestra el valor de una verdadera amistad. Nos muestra el valor de una relación que va más allá de los intereses, ¿no? Una relación que no buscaba, donde ninguna de las partes buscaba lo suyo propio, sino el bienestar del otro. Y la Biblia nos los muestra porque, bueno, es algo digno de imitar, ¿no? La Biblia quiere que nuestras relaciones sean así, como la de David y Jonatán, pero la Biblia y la palabra del Señor también nos muestra episodios que nos preguntaríamos por qué esos episodios están allí si son pues penosos, ¿no? Son tristes. Pero la palabra pues no oculta nada de eso. De allí, de esto que vamos a ver, podemos nosotros extraer, como dije anteriormente, una enseñanza, ¿verdad? Nos podemos reflexionar en cómo no hacer las cosas, cómo no escoger y cómo saber relacionarme con las personas que giran en torno a mí, ¿no? Que están a mi alrededor. Me gustaría leerte primeramente, antes de ir a Samuel, me gustaría leerte Proverbios 13, versículo 12. Va a estar apareciendo en la pantalla. Puedes guiarte por allí de manera que avancemos un poco en el tiempo. Dice de la siguiente manera, Proverbios 13, 20. Dice así: el que anda con sabios, estoy leyendo en la versión Reina Valera, el que anda con sabios será sabio, o sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Es un principio básico, ¿no? Es un principio, incluso pues popularmente se usa, ¿no? Mucha gente lo usa y no sabe siquiera que está en la Biblia, pero ya está en la palabra del Señor. Lo usamos con nuestros hijos, ¿no? No te juntes con aquel, no te juntes con ese grupo de personas que te perjudican, te van a llevar por malos caminos. Pues en la palabra está, pero no solamente aplica para los jóvenes ni para los niños, aplica para todos, ¿no? En nuestra vida, en nuestras relaciones, con quienes nos asociamos o con quienes nos juntamos. De hecho, con quienes nos asociamos puede hasta influenciar muchas veces mi modo de vivir, ¿no? Mi modo de tomar decisiones, la manera en que veo las cosas, la perspectiva en que yo veo cada cosa. Muy probablemente puede ser perjudicada, muy probablemente puede ser tergiversada por las personas que me rodean. Dice un refrán popular: dime con quién andas y te diré con quién eres, ¿verdad? Es un paráfrasis del texto que acabamos de leer. Otro pasaje conocido por ustedes está en Corintios, segunda de Corintios 6:14, y dice de la siguiente manera: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Y la comunión, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? Muchos conocemos este pasaje pues, y entendemos que un yugo era una herramienta, ¿no? De aquella época, incluso en la actualidad, ¿no? De la agricultura, ¿no? Donde por medio de ese yugo se unían a dos animales de las mismas características, del mismo tamaño, del mismo peso, ¿sí? Unían dos bueyes o dos asnos o dos mulas para trabajar la tierra, ¿sí? O sea que era imposible cuando unían un buey con un asno, pues ahí había un yugo desigual, no eran animales similares, ¿no? Incluso que sean animales similares, si no tenían las mismas características de peso, tamaño, ahí teníamos un yugo desigual. Pues el Nuevo Testamento hace referencia a este episodio, ¿no? De la agricultura para mostrarnos a nosotros de no unirnos en yugo desigual. Muchas veces el pasaje, y no está mal la manera en que se aplica, se usa pues para los jóvenes, ¿no? Decirle: cuando te vayas a casar, escoge bien tu pareja, no te unas en yugo desigual, pero la aplicación del pasaje pues es muy amplio, ¿no? El Nuevo Testamento nos pide a nosotros lo mismo, que no nos asociemos en yugo desigual, ¿verdad? Un nuevo creyente, una persona que nació de nuevo, pues no puede unirse en yugo desigual con uno pues que tiene unas creencias, que tiene una manera de ver la vida, que su vida no es guiada por la palabra de Dios, pues es imposible que haya comunión, ¿no? Decía el pasaje: ¿qué comunión hay la luz con las tinieblas, o la justicia con la injusticia? El pasaje que vamos a leer ahorita en Samuel nos muestra cómo las malas relaciones pueden corromper las buenas costumbres, ¿verdad? Dice en Corintios 1, capítulo 15, versículo 33, también en la versión Reina Valera, dice así: no erréis, ¿verdad? O no te engañes. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y muchos nos preguntaremos: entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Me tengo que alejar de mi vecino? ¿No le tengo que hablar a mi compañero de trabajo? O sea, si ellos no son creyentes como yo, ¿los tengo que pues desechar por completo? No,
Sí, porque si no, ¿quién les predicará? ¿Quién? Necesitan ellos un ejemplo pues, de un creyente, de un cristiano verdadero, de un cristiano que viva la palabra para que ellos puedan creer, ¿verdad? ¿Quién les va a predicar si no hay quien les predique? O sea, que no se trata tanto de eso, ¿no? El problema también está en que muchos sucumben ante la presión de grupo, más aún si esa presión de grupo viene de familiares, ¿no? Mucha gente pues en una familia creyó en el evangelio, escuchó la palabra, creyó de verdad, pero el resto de su familia no, y pues ahí tiene una opresión, ¿no? Tiene una presión y lo llaman, bueno, ya tú te volviste aleluya, te volviste evangélico, ya no te invitan, y muchos sucumben, ¿no? Ante esa presión. Pero vamos a estar viendo también que no es nada nuevo, no es nada que en la palabra no hayamos visto, ¿no? Ahí está. Aún sin participar en tu lugar de trabajo, en la familia, el simple hecho de estar en un ambiente, ¿verdad?, donde no debemos estar, ya simplemente es una tentación, ¿no? El que aún yo no participe de algo, pero pues sé que a mi alrededor hay eso, es una tentación. Fíjense lo que dice Proverbios 1, versículo 15. Dice, hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Un consejo claro, ¿sí? El joven pues debe observar la conducta de sus amigos. ¿Qué hacen tus amigos? ¿Qué hacen tus amigos en tiempo libre? ¿Qué hablan? ¿Verdad? ¿Cómo se desenvuelven? ¿Cómo es el trato que le dan a sus padres? ¿Obedecen la palabra? ¿Tienen el mismo pensamiento que tú? ¿La misma línea de conducta igual que tú? Hoy eso va más allá de los estratos sociales, ¿no? Antes eso se ligaba mucho a, bueno, son de estrato social bajo, por lo tanto, pues como consecuencia es maleducado, es contumaz, es grosero, etc. Pero eso ya se diversificó, ¿verdad? No tiene nada que ver el área o el estrato social donde las personas son. Eso está diseminado, el desenfreno, ¿verdad? Los hogares destruidos, ya es algo que vemos en todas las clases sociales, ¿no? La drogadicción, etc. Todos conocemos de inocentes, historias de personas inocentes que por estar quizá en una mala asociación han pagado y a fin de cuentas pues son los que pagan, como decimos coloquialmente, los platos rotos, ¿no? Personas que pues son gente buena, personas que se conducen de una manera normal, pero quizá una mala relación, una mala junta hace que pague justos por pecadores, ¿no? Y todos conocemos o tenemos personas que nos han rodeado o conocemos la historia de algún familiar que le ha pasado de esa manera. Así que vemos que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es imposible que una persona que desea santificarse, desea agradar al Señor, desea tener una vida conforme a lo que la palabra le está pidiendo, ¿verdad? Perfeccionándose día tras día. Somos humanos, cometemos errores, hay tentaciones, pero la persona sigue perseverando. Es imposible que esa persona pues llegue al éxito, ¿sí? Alcance el final cuando a tu alrededor están personas que evidentemente te están atrapando y te están pues tratando así como la manzana podrida, ¿no? Que entra en contacto con la sana y termina de acabarlas, ¿verdad? En el trabajo sabemos que es casi imposible que las conversaciones en tu lugar de trabajo o en cualquier otro grupo donde tú te reúnas no van a estar hablando de la Trinidad, ni del amor de Dios, ni de la justificación. Por lo general son conversaciones que son huecas, conversaciones vacías, que muchas veces las escuchamos y decimos, bueno, creo que me voy a ir mejor a mi carro a leer la Biblia o tratar de conversar pues, con otra persona, algún tema que me edifique, ¿no? Pero aún así es una oportunidad. Ya sabemos que tenemos nosotros los que hemos nacido de nuevo, ¿no? Cada uno de nosotros tiene ese ministerio de la reconciliación para predicar el evangelio, para evangelizarles, ¿verdad? Para hacerles entender pues el pecado donde se encuentra y no ser nosotros presas fáciles de ellos, ¿no? Dice el Proverbios 1, versículo 10, hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consientas, no permitas que te obliguen a que cometas sus maldades. No es muy común, y pongo el ejemplo del trabajo, pues porque es el que todos prácticamente entendemos, que en el trabajo, en tu lugar de trabajo, pues donde te inviten o quizás te arrinconen a cometer faltas, ¿sí? A engañar, a robar. Entonces, si tú sabes que eso es así, si tú sabes que pues allí es un lugar donde definitivamente te van a arrastrar hacia el mal, aléjate de ahí. Hay un ejemplo en la Biblia que todos conocemos y es José, ¿no? José por mucho tiempo estuvo siendo acosado por la mujer de Potifar, estuvo siendo acosado por la mujer de su amo. Su amo lo dejó encargado de todo. Conocemos ese verso en Génesis 39 del 7 al 10 y era una presión constante, ¿sí? Era un lugar quizá donde
tenía él que estar sí o sí, como muchas veces nosotros pues tenemos que estar en un lugar de trabajo donde sí o sí tenemos que estar, ¿verdad? Nadie le va a llegar a decir a su jefe, no jefe, no voy a ir a trabajar hoy porque las conversaciones de los compañeros de trabajo no me edifican. Entonces el jefe no va a entender eso. Pero fíjate la vida de José, te leo estos 3 versículos. Génesis 39, versículos del 7 al 10. Dice de la siguiente manera: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo la mujer de su amo, he aquí mi señor no se preocupa de mí, no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto a mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Entonces pues es lo mismo, ¿no? Cuando te vienen a ofrecer, en el caso de los jóvenes, que son los que más están sometidos de pronto a la presión de grupo, ¿no? En el colegio, te vienen a ofrecer drogas, te vienen a ofrecer diferentes cosas que sabemos que te alejan, ¿no? Conversaciones, subidas de tono, chistes, malas palabras, etcétera, ¿no? Los jóvenes pues son los que son más expuestos, ¿no? Cuando, creo que todavía, para no decirles mi edad, cuando yo fui a la escuela, al liceo, a la high school, igual, eran otros tiempos, era diferente, pero igual había presión de grupo, ¿no? Arrinconaban a los jóvenes para poder pertenecer a determinado grupo, pues no tenías que hacer determinadas cosas. Y por lo general esas cosas que hacíamos, ninguna eran agradables al Señor. Todas eran cosas malas. Entonces nosotros como padres de esos jóvenes, pues debemos, que somos más adultos, que debemos un poco más de conocimiento, pues debemos ser ejemplos, ¿no? Debemos ser ejemplos con moral, de poder decirle a nuestros hijos, hijo, por favor, abstente de esto, abstente de juntarte con estas personas que te van a llevar a fin de cuentas y te van a desviar del camino pues que tus padres tienen preparado para ti. El libro de Proverbios también nos enseña algunos principios acerca de las amistades, de las personas que nos rodean, de las personas con las que nos asociamos. Dice el Proverbio 13:20, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con los necios será quebrantado. ¿Son sabios nuestros amigos y nuestras amigas, las personas con quien convivimos? Una buena pregunta, ¿verdad? A veces es importante, o mejor dicho, sí es importante que la persona con la que te juntes, sí, pues te enseñe, ¿no? De pronto te provea conocimiento. Qué bueno cuando tú hablas de una persona culta que sabe y tú aprendes, ¿no? Pero realmente no me refiero a eso, me refiero a lo espiritual, ¿no? Más allá de lo que hay en la cabeza, sino lo que hay en su corazón, que tenga el deseo de agradar a Dios, de hacer el bien, que no sean necios, sino que sean temerosos del Señor. Así son tus amigos, así son las personas que te rodean, joven, hermano, son así las personas, tienen tus mismos valores. Si nuestros amigos solamente son, o nuestro círculo íntimo, mejor dicho, solamente son personas que son incrédulos, pues ahí hay que detenernos a meditar, a reflexionar, ¿verdad? ¿Por qué es así? Quizás muchos podrán decir, no, es que esos hermanos evangélicos todos son pura falsa, son hermanos una cara y por otra cara, pero tendríamos que reflexionar el por qué, ¿verdad? O sea, ¿con quién nos estamos asociando? Más adelante vamos a ver algo que tiene que ver con ese tipo de vida, ¿no? De aquellos que siendo hermanos y profesan ser hijos de Dios, viven una vida desordenada. ¿Qué dice la palabra? Leímos ahorita, 2 Corintios, versículo 6, capítulo 2, versículo 6, continuación del versículo 5. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Todas son contrapartes, ¿no? Porque vosotros sois el templo del Dios vivientes. A veces hay hermanos que tú hablas con ellos, conversas con ellos y tú dices, bueno, quizás el hermano es así, va en contra de la palabra, quizás porque es soberbio o quizás por desconocimiento, no sabemos, pero la palabra dice, no os unáis en yugo desigual. Es diferente, ¿no? Cuando la persona pues ya viene a Cristo uno de los dos y pues de pronto es el esposo quien viene a Cristo, cree al Señor y su esposa no, o viceversa, ¿no? Pero aquí se está refiriendo al que teniendo el conocimiento, aún así lo hace, ¿no? Ellos van más allá y quizás se creen más sabios que Dios. No, yo le evangelizo, yo le predico y lo convierto al Señor porque sí. Pero en la palabra pues vemos personajes que intentaron hacer lo mismo y fracasaron.
De la misma manera es muy probable que estos hermanos fracasen, ¿no?, en su intento de justificar el quebrantamiento de este versículo, ¿no?, de este mandamiento. Cuando nos unimos en yugo desigual, dejando a un lado el matrimonio, quizá en un negocio, quizá en alguna otra empresa que queramos echar adelante, y nos unimos con un socio que no tiene los mismos valores que yo tengo, ¿verdad? De la verdad, de la honestidad, el cumplir las leyes, ¿no? Sino que el socio nos unimos, ¿verdad? Y somos completamente opuestos, no tenemos los mismos valores, me guía la palabra, me guía mi fe en Dios, pero al transcurrir del tiempo el socio ya me invita a que no, métele por aquí, no reportes este dinero, y así declaramos menos impuestos, o engañemos al cliente, o engañemos al proveedor, o digamos que fabricamos tantas cosas para que nos paguen esto, y ya te encuentras en una encrucijada donde es pues muy tarde, y las consecuencias de separarme de allí son catastróficas, ¿no? Las consecuencias son muy fuertes. Salomón, aunque ustedes conocen a Salomón, pues al final de su vida, el hombre sabio, ¿sí?, que escribió Eclesiastés, que escribió Proverbios, al final de su vida pues fue desviado a adorar ídolos, falsos dioses, por las mujeres que tenía, ¿verdad? Sansón, de igual manera, seducido por una mujer, seducido por su círculo más cercano, ¿sí?, y aunque esto no lo exime a él de culpa, porque pues apelaron a su lujuria, apelaron a su desenfreno para acabarlo, ¿verdad? Y también fracasaron. Por eso les decía, pero hay un hermano que dice, no sé si por desconocimiento o quizás porque es orgulloso y soberbio, y dice, no, pero yo sí. Ellos no pudieron, pero yo sí puedo. Yo lo voy a evangelizar y lo voy a hacer que venga a los pies de Cristo. Y vemos pues que es imposible. Un ejemplo también de malas influencias lo vi en la televisión, y cuando estaba preparando el mensaje me llegó a la mente. Vi un documental que se llama Los 5 de Central Park, está por ahí en esa plataforma, me llegó, y se trataba de una injusticia que se cometió hace algunos años atrás, donde 5 jovencitos fueron condenados a la cárcel, a pasar años en la cárcel por algo que no hicieron. O mejor dicho, el sistema los culpó sin cumplir el debido proceso, ¿verdad? Y todo ocurrió sencillamente porque estaban algunos en el lugar equivocado, algunos porque sus amistades lo combinaron. La historia es que ellos, un grupo de jóvenes, había un alboroto gigantesco, estaban haciendo desórdenes en el parque, y al mismo tiempo que eso estaba ocurriendo, una chica había sido violada, ultrajada, etc. Y la policía asoció ese crimen quizás con estos jovencitos, y les pareció a la policía más fácil pues inculparlos, ¿sí? Algunos ni siquiera estaban allí, simplemente estaban acompañando a un amigo en el lugar y pues los capturaron, ¿no? Otros estaban allí, pero no estaban realizando el acto, no estaban cometiendo el delito, pero estaban allí, también pagaron por el crimen, y estos chicos pasaron algunos años en la cárcel, y al fin algunos fueron liberados, algunos fueron declarados inocentes, incluso hasta compensados. Pero es un ejemplo de cómo pues, la amistad, la presión de grupo, el no ser sabio a la hora de escoger las personas con quien te juntas, te puede llevar a esto, ¿no? Un verdadero amigo, hemos visto en muchas enseñanzas que confronta, ¿no? Un verdadero amigo te dice la verdad, sin importar pues que te hiera, ¿no? Y no te lo dice de lo que él piensa, te lo dice pues de lo que dice la palabra, ¿verdad? Cuando le vas, por usar un ejemplo, con un chisme a una persona y le dices, qué sé yo, un chisme cualquiera, ¿no? Y esa persona te confronta y te dice, no, hermano, no, ¿qué me vas a decir? ¿Qué es lo que me vas a decir? ¿Me vas a hablar de otra persona? No me digas nada. Mejor vamos con la persona y delante de mí le dices, y así arreglan las cosas. O no me digas nada, mejor haz lo que dice la palabra, ¿no? Si tienes algo contra el hermano, o si el hermano te hizo algo y te agredió, pues ve con él a solas. Y yo no participo de eso para que no, pues no sea yo también un cómplice de lo que tú pretendes hacer conmigo por el simple hecho de que somos amigos. El Proverbio 25:5 dice así: el hombre que lisonjea a su prójimo, red tiende delante de sus pasos. Y esto es la contraposición, la contraparte, ¿no? El que no es amigo, por lo general, pues ahí está lisonjeándote, adulándote, ¿sí? ¿Qué me vas a decir, hermano? Un chisme de esta persona. Sí, esta persona me hizo tal cosa. Sí, a mí también me lo hizo. Mejor anda y no sé, reclámale. No, completamente opuesto a lo que la palabra nos dice. Siendo así, dando esta pequeña introducción, vamos a entrar de lleno ahora sí al tema y vamos a ver cómo o qué fue lo que sucedió con este hijo de David, llamado Amnón, quien fue influenciado por su círculo más cercano, por su círculo de confianza,
a cometer pues un crimen abominable ante los ojos de Dios, ante la ley de esa época. Y permítanme leerles, si ya están ubicados allí en 2 de Samuel 13, del 1 al 3. Dice así: aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Versículo 2: y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues ella era virgen y le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Ahí nos dice el verso que este Amnón, ¿sí?, y personaje, ¿no?, que el cual estamos analizando, viendo desde esta perspectiva, desde el punto de vista de Amnón, esta historia, cómo influenció o cómo va a influenciar en los versículos que siguen a Amnón para tomar esta decisión, cómo lo llevó a pecar, cómo lo llevó pues a desconocer la palabra que como príncipe, como hijo de David, seguramente conocía, ¿verdad? La palabra dice que eran primos, es decir, Jonadab era primo, era un familiar cercano, y muy bueno que sea familiar, porque pues ahorita decíamos que la presión de grupo, la presión familiar muchas veces nos lleva y nos arrastra a apartarnos, muchas veces a hacer cosas que desagradan al Señor. Muchas veces incluso nuestros familiares nos arrastran, nos ponen a pensar, no, yo tengo que hacerlo porque pues si no lo hago es mi hermano, y si no lo hago, o si mi hermano lo dice porque es verdad, mi hermano de sangre lo dice porque es verdad, aunque contradiga lo que dice la palabra. Miremos lo que el Señor mandó a su pueblo cuando lo sacó de Egipto, que voy a leer la ley en Deuteronomio y vamos a ver pues palabras bien fuertes y cómo el Señor era tan celoso con su pueblo para apartarlo pues de la idolatría y de los dioses falsos, ¿no? Dice así Deuteronomio 13, del 6 al 11. Dice: si te incitare tu hermano, hijo de tu madre o tu hijo, o tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores o cerca de ti, o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le comparecerá, ni le tendrás misericordia, ni le encubrirás. Versículo 9, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Le apedrearán hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema y no se vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante. Pues ahí yo mencionaba hermanos, ¿no? Pero ahí el Señor menciona, la palabra menciona amigos, familiares, hermanos. Es decir, pues el celo del Señor en ese momento, sí, por su pueblo, era un celo grave, ¿no? Era un celo fuerte. Ahora, saliendo de aquí, no voy a ir a pelear a su familiar, no le voy a ir a pegar una pedrada a su familiar que le dice que lo anda invitando siempre a pecar, ¿verdad? Esto pues era otra época, había una teocracia, ¿no? Dios gobernaba el pueblo, pues, y Dios por medio de profetas y por medio de jueces era quien mandaba, ¿no? Era quien le daba la instrucción a su pueblo. Nosotros en otro tiempo, en otro gobierno en que nos encontramos, podemos aplicar esto simplemente con apartarnos, ¿no? Aquel que te incita a ir en contra de Dios, aquella persona pues que te frena, ¿sí? Que muchas veces podríamos decir o podremos decir, ¿por qué no tengo ese crecimiento que debería tener? Pero quizás le buscamos por acá, pero no hemos no hemos echado una mirada a nuestro alrededor, si de pronto las personas que me rodean son las que me están pues deteniendo, ¿no? en seguir creciendo. Si estas leyes se cumpliesen, pues yo creo que se cumpliesen en la actualidad, nadie estaríamos todos apedreados, ¿no? O nuestros hijos ya hubiésemos hecho como la palabra, entregados al pueblo cuando son rebeldes, etc. Volviendo a la historia con Anón y con Jonadab, ellos eran amigos, eran familiares, dice allí que eran primos, ¿no? Su padre era hermano del rey David, quizá en el caso nuestro pudiera ser un primo, pudiera ser un hermano, etc. Al contrario, en lugar de apedrearle, lo que debemos hacer es orar por él, ¿verdad? Tenerlo en nuestras oraciones y convivir, ser sabios, eso sí, ser sabios en las reuniones en las cuales convivimos, ¿no? No cualquier tipo de reunión es un buen momento para convivir, incluso hasta con los familiares, con amigos, etc.
Puede ser que mi amigo, puede ser que mi hermano me diga, mira, te voy a invitar a la despedida de soltero de mi hermano. Ven, te invito, va a estar buenísima. Pero quizás ese no va a ser un buen lugar donde tú le vas a predicar a él del evangelio, ni donde le vas a hacer de testimonio, ¿verdad? Entonces por eso digo, hay que ser bien sabio, ¿no? Es muy común que en el ámbito hispano, entre nosotros, en los cumpleaños infantiles, en las fiestas infantiles, los niños se duermen a las 8 y pues quedan todos los adultos hasta las 3, 4 de la mañana tomando licor, etc. Es completamente lo opuesto a una fiesta infantil. Pues quizás eso tampoco sea un buen lugar donde nosotros podamos convivir, ¿no? Como papás, como padres de niños, de adolescentes, de jóvenes, hay una tarea bien fuerte, hay una tarea pues, que es el ser ejemplo. Es el ser ejemplo para nuestros hijos, no exponerlos a la maldad, no exponerlos a cosas que ellos puedan ver para las cuales no están preparados por su edad, por su contexto, etcétera, ¿no? Hay muchas malas influencias incluso pues, dentro de nuestra familia, incluso dentro de nuestro círculo familiar hay malas influencias. Y no solamente dentro de la familia, ya vamos a ver que incluso está dentro de la iglesia. No debería pasar, pero sucede, ¿sí? Todos hemos ido también, estoy seguro que te vas a identificar conmigo, quizás hemos ido al lugar donde están nuestros familiares, en alguna reunión, ¿verdad? Y ellos, tómate una cerveza. Y no, yo no tomo, fíjate que ya no tomo licor. Tómate una no es ninguna, ¿verdad? O 2 para la tos. O yo sé que eres evangélico, pero una no te hace daño. No tomo, no porque sea evangélico, sino que pues, no le veo ningún sentido pues, tomar, emborracharme. Y por ser nuestros familiares, decía al principio, quizás muchos sucumben, ¿no? En vez del cristiano, el creyente, arrastrarlo, entonces al cabo de un rato es el creyente, el hermano, quien está ya con ellos allá. Ya se perdió, se emborrachó, ahí está conviviendo con ellos en su ambiente, ¿no? Entonces, aún así, aunque sean nuestros familiares, pues hay malas influencias. También te decía, incluso dentro de la iglesia hay malas influencias. Si no, lee conmigo 1 Corintios 5:11. 1 Corintios 5:11. Dice el apóstol Pablo a los hermanos en Corintios, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o malediciente o borracho o ladrón, con tal ni aún comáis. Es decir, Pablo, inspirado, ¿verdad?, por el Espíritu Santo, inspirado, escribiendo la palabra de Dios, le dice esto a los corintios y también le dice esto a los tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Dice así, pero ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que recibiste de nosotros. Es decir, pues dentro de las congregaciones así sucede. Hay hermanos que pues de la boca para afuera dicen ser cristianos, pero su vida dista muchísimo de lo que la palabra nos manda, ¿no? Entonces hay que también saber identificar con sabiduría, ¿no?, quién nos rodea, qué tipo de vida lleva, ¿sí?, cuáles son sus valores, que se supone que si alguien pues está dentro de la iglesia, pues debería ser la palabra del Señor, ¿no? También dice así, segunda de Tesalonicenses 3, 14 y 15. Segunda de Tesalonicenses 3, 14 y 15 dice así, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermanos, ¿verdad? Es decir, hasta dentro de la iglesia, pues lamentablemente es así, hay malas influencias, aquellos hermanos pues que no viven una vida conforme a la palabra, ¿no? Hasta ahora aquí no ha sucedido, yo no he visto al pastor diciendo no se junten con Pedrito Pérez, que Pedrito Pérez está llevando una vida desordenada, no ha sucedido, no ha sido necesario, sería demasiado bochornoso, ¿no?, que una persona pues que profesa ser cristiano se le acuse de esa manera, ¿no?, por un mal testimonio. Lamentablemente, pues dentro de la cristiandad, dentro de estos grupos, pues ocurren chismes, ocurren calumnias, ¿no?, a personas, ocurren a veces, instigan a las personas para que se rebelen contra la autoridad de su trabajo, de su casa, del pastor, etcétera, ¿verdad? Hay hermanos que le dicen los hermanos chiles porque en todo guiso lo consigues, ¿no? Ocurrió algo aquí, ahí están los hermanos. Ocurrió algo allá, están los hermanos. Hay un chisme por allá y allá está el hermano. Entonces esos hermanos están en cualquier situación que ocurra, ¿no? Ten por seguro que una mala influencia siempre va a ser un hermano que no se congrega.
un hermano que no va a la iglesia, que no se congrega, ese te aseguro que no va a ser buena influencia para ti. Pero es que el hermano es súper buena onda, pero pues no está cumpliendo con lo que la palabra está demandando, no te va a influenciar. No te va a influenciar para bien, ¿no? Deberías tú al contrario, tú que sí estás haciendo las cosas bien, como el Señor manda, pues deberías ser ejemplo para Él y ser buena influencia, amonestándolo y redarguyéndolo. Hermano, ¿por qué no te estás congregando? Si pues la palabra nos manda a congregarnos. A lo mejor por ahí vi un video donde decían que yo no necesito a Dios, no necesito congregarme para tener una relación con Dios. Hermano, tienes que congregarte, la palabra nos manda a que debemos pues establecer relaciones, conocernos, ¿no? También, ¿quiénes son los que desaniman? Estoy hablando en el ámbito pues, de la iglesia, ¿no? En el ámbito cristiano. También los que te van a desanimar, aparte de esos que no se están congregando, sí son los que andan en rebeldía. Son aquellos que andan rebeldes, son aquellos que andan pues esparciendo chismes, esparciendo... Esos no te van a hacer de buena compañía. ¿Por qué? Porque pues ya te dije que en esa iglesia los hermanos son así, son asados. O ya vas a ir a la iglesia. Estoy hablando de un hermano en Cristo no congregado, no sé, que no se está congregando, pero está aconsejando a otro que sí, tiene tiene ese deseo de crecer, de santificarse. Y ya te dije que ahí el pastor se roba el dinero, ya te dije ahí que ahí son mala gente. Entonces, esos hermanos por lo general tienen ese perfil en común, no se congregan, son rebeldes, no obedecen ni al jefe en su trabajo, ni la autoridad civil, mucho menos al pastor, etcétera, ¿verdad? Aparte de que esos son los consejos que te van a dar, no te congregues, retírate de ahí. Pues ellos esparcen el resentimiento que hay en su corazón, pues en aquel que pues está creciendo, ¿no? Y está con esas ganas y esas ansias de crecer. Al contrario, si te consigues con un hermano de estos en la calle, no, salúdalo, no, dice la palabra que no seas enemigo, o sea, él no es nuestro enemigo, es nuestro hermano, por lo tanto hay que orar, saludarlo, abrácelo, más no te pongas a hablarle de las Chivas, que si del fútbol, ¿no? Amonéstale, dile, hermano, la palabra nos dice que debemos congregarnos, ¿sí? No os dejéis de congregar como muchos tienen por costumbre, no seas rencilloso, ¿verdad? No seas rebelde, no seas contumaz, al contrario, hay que vivir una vida, salirte de esa vida desordenada y encaminarte nuevamente, ¿verdad? Y como sea, van a ocurrir dos cosas, o lo vas a terminar de ahuyentar o va a regresar a la iglesia, que sería lo ideal, ¿verdad? Va a arrepentir de sus pecados y va a volver a congregarse, a brindar, a dar frutos de arrepentimiento, aunque no sea en la iglesia donde estaba, pero en otra iglesia. Va a dar frutos, ¿verdad? Esa es la idea, ¿no? Por eso hay que seguir orando por él. Volviendo a Jonadab, veamos algunas características de Jonadab, este personaje nefasto, terrible. Dice la palabra en 2 de Samuel 13:3, que era una persona, uno de confianza, alguien cercano, Amnón. Dice la palabra también que era astuto. Voy a leer el versículo. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era un hombre muy astuto. Dice allí la palabra a modo de énfasis, muy astuto. No solamente astuto, sino muy astuto, ¿verdad? Que tenía pues una habilidad para engañar. Muchas veces la gente que es muy habilidosa, que tiene esas habilidades, son gente habilidosa pero para el engaño, ¿no? Para el fraude, para la tranza. Así era Jonadab. Era una persona pues quizás bueno de palabra, era una persona locuaz, una persona que tenía buen verbo y envolvía a las personas, así como va a ocurrir aquí con Amnón. De igual manera también nos dice Génesis que la serpiente era astuta, ¿verdad? Y hizo caer a Eva. Proverbios capítulo 1, versículo 10, vuelvo a leerlo, esa cita: hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consientas. Muchas veces hasta sabemos las intenciones de la persona que nos rodean, que no son las mejores, pero aún así se hace difícil que la persona corte con esas relaciones, ¿verdad? Sabemos que las intenciones son para mal, sabemos que la persona pues no quiere mi bienestar como el verdadero amigo, ¿no? Como esa relación que hablamos al principio de Jonatán y David, sino que es una persona que quiere nuestro mal, se quiere aprovechar de nosotros, etc. Pero aún así no cortamos, sucede ese problema, no se corta. Hay personas que son, como decía, astutas para engañar, para hacer fraude, para burlarse de las personas, para hacer creer que la persona, oye, qué bien, qué buena gente es esta persona o este hermano, y resulta ser que pues, es una persona que su astucia simplemente es para engañarte, para despojarte. Pues lo vemos en la televisión, ¿no? Hombres de Dios, pastores que deberían estar cumpliendo lo que la palabra les manda, no vemos engañando, pidiendo pactos, pidiendo dinero, despojando a las personas de sus bienes, de sus propiedades, carros, casas, vehículos, y la gente pues pensando que no, qué bueno el Señor.
y resulta que son seres astutos, ¿no? Elementos pues que no están cumpliendo, sino están mercadeando con la fe. Todos en algún momento hemos visto, tenemos algún conocido que es así, como esta persona, como Jonadab, una persona astuta para el mar, que siempre te viene con negocios y no, vamos a hacer esto, que nos vamos a ganar un dinero y este negocio, son negocios chuecos, negocios que violan la ley, etc. Son ese tipo de amigos que nada más le rascan para que la carnalidad del otro salga a flote, ¿verdad? Mientras la persona está perseverando y orándole al Señor, Dios mío, luchando con algún pecado que tiene y perseverando, nada más llega el otro astuto y nada más le rasca un poquito y ¡pum! Ya el viejo hombre pues salió a flote, ¿verdad? Bueno, hay que ser sabio para identificar a las personas como estas. También, como tercer punto, dice que Jonadab era oportunista, es decir, toda persona oportunista siempre busca un beneficio. Nada lo hace de corazón, nada lo hace por la otra persona, sino que busca un beneficio. Detrás de todo favor, siempre está buscando algo que le va a favorecer, que va a sacar ventaja, ¿verdad? Él sabía que Amnón, volviendo a la historia, era hijo del rey, era de hecho el primogénito del rey, por lo tanto, pues era el heredero al trono por ley, así que quizá podía sacar un poco de ventaja de esta situación. Y por otro lado, pues Amnón tenía ese secreto que leímos en el versículo 2, ¿sí? Tenía ese secreto, tenía esa lujuria terrible hacia su propia hermana, y Jonadab iba a utilizar esto posiblemente para provecho, ¿no? Leo el versículo 4 y 5 del capítulo de 2 de Samuel, capítulo 13, continuando con la historia. Y este le dijo, hablando Jonadab, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió. Fíjense que no cruzaron muchas palabras. Le dijo así, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón. Y Jonadab le dijo, versículo 5, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Observemos aquí estas dos cosas puntuales, ¿no? Uno era cercano, una persona muy cercana. Y dos, era una persona pues que estaba buscando una oportunidad, sacar una ventaja. ¿Ya? Cuando por alguna razón un ser querido, una persona cercana a ti, en este caso tu esposa, ¿verdad? Que es la que hay más proximidad, te ve actuando de una manera diferente. De pronto estás pensativo, estás como cabizbajo por alguna razón, y tu esposa que te conoce te dice, algo te pasa. No, no me pasa nada. Algo te pasa porque pues tú no eres así, no actúas de esa manera. Aquí podemos ver que Jonadab pues era bien cercano a Amnón, al verlo así flaco, decaído, pero tú, hijo del rey, ¿verdad? Tú eres el príncipe, tú eres el campeón, ¿por qué estás así? ¿Qué pasa? ¿Por qué te veo de esa manera? ¿Verdad? Y rapidito pues él le confiesa, ¿no? Su secreto. Pero ahora Jonadab, como buen amigo, le va a dar un buen consejo. Le va a decir, ¿cómo se te ocurre pensar de esa manera acerca de tu hermana? ¿Creen ustedes que le dijo eso? Vamos a seguir leyendo porque pues así no le dijo. No le dijo nada que lo llevara al arrepentimiento, no le dijo nada que lo llevara nuevamente al Señor, sino que le dijo inmediatamente su plan, ¿no? Allí ve, acuéstate y finge que estás enfermo. Oportunista, la mentira por el medio. Y siempre sucede, por lo general cuando hay abundancia económica, hay bienestar, los amigos aparecen por doquier, ¿no? Los familiares lejanos aparecen, por allá te llama un primo que tú ni conocías, te llama un amigo, yo soy tu compañero de clase de 1900. Ah, sí, ¿por qué? Porque pues están buscando algún beneficio, algo que tú les puedes proveer, ¿no? Jonadab era persuasivo, ¿sí? Como las palabras que tenía, pues envolvía, ¿no? Era una persona que envolvía al otro, y cuando decíamos al principio, hay personas que son como las olas. Llega otro y lo envuelve de tal manera que, aunque haya ya tomado una decisión, lo hace cambiar de opinión. No es una persona cimentada, no es una persona de voluntad firme, ¿no? Sino variante. Y también en la Biblia pues hay muchos ejemplos de consejeros que procuraban pues la destrucción, y con sus malos consejos incluso hasta causaban guerras, ¿no? Todo por venganza, por odio, etc. Pero el versículo 4 que acabamos de leer, hay una frase que me llama la atención, ¿no? Porque el adulador es así, el amigo adulador, el que no te dice la verdad ni te confronta con la palabra, te dice como le dijo él, oh hijo del rey, ¿verdad? Que era una verdad, ¿no? Era el hijo del rey, el primogénito, quizá el que sucedería en el trono al rey David, pero utilizando esas palabras aduladoras, ¿no? Tú eres el hijo del rey, tú no eres cualquier fulano, tú no eres por Pedro Pérez, no eres Juancito, no eres Pedrito,
etcétera, ¿no? Por mencionar algún nombre. Tú eres el hijo del rey. Tú eres el próximo rey de esta nación, el que va a tener, pues, no va a tener limitaciones, tu palabra va a ser ley, ¿no? Y por supuesto, tú eres el campeón, tú eres el que todo lo puede, tú te la mereces, porque si no importa lo que diga la palabra, no importa lo que la ley diga, no importa que no te turbes, porque tú vas a ser el rey. Por lo tanto, tú te lo mereces todo porque tú eres el príncipe. Quizá usted también ha tenido un amigo así, que en algún momento lo envolvió, y aunque usted en su corazón sabía que eso lo iba a llevar a pecar contra el Señor, lo iba a llevar a cometer un acto que quizá pues no iba a ser agradable a los ojos del Señor, y aún así tuvo un amigo por ahí que lo empujó, ¿verdad? Yo recuerdo en alguna ocasión, ya una anécdota, ¿no?, personal, cuando estaba en la universidad en clases, me junté con un grupito que no debió haberme juntado, ¿no? Y ya me sacaron, me desviaron. Ahí me iba a la hora de clase, me escapaba, me iba a jugar maquinitas, a jugar pool, etc. Y pum, pasó lo que tenía que pasar, reprobé la materia que debía haber pasado. Y pues ya me di cuenta que era el grupo con el que andaba, ¿no? Que no eran buenas influencias para mí, hasta que un profesor me dijo: ¿qué estás haciendo? Estás haciéndolo mal. Ese grupo no te conviene, están abusando y mira lo que está sucediendo. Fue por ese profesor que yo entré en cuenta y dije: no, verdad que sí, no puede ser, necesito cambiarme, necesito buscar nuevos amigos, nuevas amistades, y así hice. Y me fue bien, me fue mucho mejor el haberme apartado, de haber seguido de pronto ese consejo, ¿no?, de desligarme de elementos que simplemente quieren, que así como son ellos, perderte, ¿no? Así como ellos no atienden la palabra del Señor, así como ellos no les importa nada de lo que su palabra dice, pues igualmente quieren que tú seas como ellos. Un supuesto amigo no te va a invitar por ejemplo, a consumir drogas. Un supuesto amigo no te va a invitar a rebelarte contra tus padres, hablándole a los jóvenes, ¿no? Un amigo de verdad no te va a decir: desobedece a tu padre, porque sí, sobre todo en la adolescencia, en la pubertad, que es cuando pues, el niño está terminando de formar su carácter, ¿no? Un buen amigo no te va a decir eso, y no todos son malos, ¿no? Sí los hay. Por eso la palabra nos manda pues, que seamos sabios y que nos rodeemos y que veamos, ¿no? Los amigos verdaderos pues te van a persuadir a santificarte. Por eso cuando te consigues al que sabes que está con chisme, cuando te consigues en la calle al que sabes y tú tienes un aprecio, ¿verdad?, tienes una estima por esa persona, tú lo vas a persuadir a que se congregue, lo vas a persuadir a que vuelve. Hermano, ¿qué pasó? La palabra, estás haciendo lo opuesto a lo que la palabra te manda. Lo vas a persuadir a que vuelva nuevamente a la iglesia, a que se deje de las malas amistades. Así que bueno, eso es lo que estamos viendo que sucede entre Amnón y lo que sucede con Jonadá. Una mala influencia, pues que apenas le está rascando allí y está haciendo que florezca pues la carnalidad de Amnón. ¿Sí? No tuvo que trabajar mucho, ahí estamos viendo que cruzaron unas palabras y Amnón ya se desenfrenó, ¿no? Y otro ejemplo de malas influencias, pues está calientito, una noticia que leí en estos días por allí, un oficial, ¿no?, de alguna penitenciaría aquí cerquita en Oklahoma fue cómplice de que un reo que estaba condenado por homicidio se escapara. Ella se llamaba Vicky White, se llamaba porque pues, falleció. Dice que tenía 20 años de experiencia, era una persona pues, de una reputación intachable en su trabajo, estaba por jubilarse, pero como algo fuera de razón, ayudó a este preso, quizás se dejó influenciar, quizás el preso evidentemente buscaba sacar provecho de esta situación y todo terminó mal, ella perdiendo la vida, a este preso nuevamente a la cárcel, pues era algo que sabíamos que iba a suceder, ¿no? No creo que realmente él quisiera el bien para ella, etc. Una noticia fresquecita y una noticia como la mala influencia, una mala asociación, ¿sí?, nos puede llevar incluso pues, hasta una catástrofe como esta. Sigo en el versículo 5, segunda de Samuel 5, 13:5, dice así: y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Miente, prácticamente. Y cuando tu padre viniere a saludarte o a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que yo al verla pueda comer de su mano. El consejo pues fue un consejo perverso, mentiroso, diabólico, ¿verdad? Ahí está toda la historia. Les decía al principio, no me quiero enfocar en la historia en sí, sino en estos dos personajes y su influencia. Allí usted puede leer cómo terminó la historia, cómo sigue, ¿verdad? Pero Amnón le confiesa a su amigo pues sus deseos, ¿no?, su intención. Y pues le da un consejo quizá, les decía ahorita, para sacar
algún provecho de toda esta situación. Y así que Amnón llega a consumar pues el hecho que quería, ¿no? Abusa, ultraja a Tamar, quien eran hijos del mismo padre, ¿sí? Amnón era hijo de la primera esposa de David antes de que fuera rey, y Tamar era hermana de Absalón, otro personaje conocido, de padre y madre, ¿no? Eran hermanos, ¿no? Amnón no desconoce la ley, no era algo, pues a los reyes, los príncipes, era común que supieran la ley, ¿no? Se esperaba de que el rey fuera un ejemplo ahora sí, de buena moral, de buena costumbre. Y fíjense lo que dice Levítico 18 acerca de este hecho. Dice así: ningún varón que se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. Sí, en el Antiguo Testamento pues estaba claro. Levítico 18, esta vez versículo 9, dice así: la desnudez de tu hermana, de tu hija, hija de tu padre o hija de tu hermana o de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. Es decir, que era un plan diabólico, ¿no? Ya sabían que esto pues no estaba permitido. De todas maneras, como les decía, no necesitaba que lo empujaba, no era que se estaba negando, no quiero hacerlo. Simplemente pues su amigo le dio un consejo y él avanzó, ¿no? Dice el versículo 6 y 7: se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle, y dijo Amnón al rey: yo te ruego, el plan, ¿no?, que le dijo Jonadab, que mi hermana Tamar venga, haga delante de mí hojuelas para que coma yo de su mano. David envió a Tamar a su casa diciendo: ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Hasta aquí pues Amnón estaba muy contento con su amigo. De hecho, el consejo que le dio era un consejo que estaba esperando que le diera, ¿no? Esas son las pésimas amistades, las que te dicen lo que tú quieres escuchar. Cuando un hermano te dice lo que no quieres oír, pero te está hablando pues desde la palabra, desde la rectitud, pues no lo quieres oír. Sino aquel hermano o aquel amigo que te dice lo que tú quieres oír. O sea, tengo pensado hacer esto. Sí, hazlo, ¿por qué? No hay ningún problema, hazlo. Qué bien, qué buen amigo eres tú. Pues así son los amigos, ¿no? Quiero hacer aquello que va en contra de la ley inclusive, pero tu amigo no te dice, no lo hagas. O sea, eso es vas a incurrir en una violación de una ley, vas a ir preso. Sino aquel que dice, hazlo porque tú lo puedes hacer y no pasa nada, las consecuencias no te van a llegar. Qué buen amigo, ¿no? El amigo, como decía hace rato, confronta, aunque duela, va de frente, ¿no? Muchas veces los chismes se paran cuando aquel que es portador de ese chisme llega a uno que lo quiere, que lo ama, que es su verdadero amigo, y este le dice, no me lo cuentes, no me lo cuentes, vamos a hacer lo que dice la palabra, como dije ahorita, vamos, si tu hermano te hizo algo, vamos con él para que sabiamente y como dice la palabra, tú arregles el problema, ¿verdad? De esa manera el chisme no se va a propagar. Pasan dos cosas otra vez: el chisme no se propaga y el hermano entra en razón, o simplemente el hermano estaba viendo en ti un Jonadab, dijo, no, yo se lo voy a contar a mi hermano porque estoy seguro que me va a decir que sí, me va a escuchar y más bien me va a apoyar, ¿sí? Una vez que se consumó ya el acto, ¿sí?, violación, ¿no? Dice la palabra que eso llegó a oídos del rey David, ahí en los próximos versículos, en el versículo 21, sé más exacto, pero no hubo una amonestación. Es decir, el rey David, papá de Amnón, ¿sí?, no hubo un castigo, la cual la ley también castigaba, ¿no? El padre pues debería entregar a su hijo, sencillamente para que fuera apedreado. Pero el no hacer nada como padre también causó otra molestia, es que el hermano de Tamar determinó vengarse, ¿sí? Determinó, bueno, esto que sucedió, voy a tomar venganza por mis propias manos. Y esta ligereza del rey David pues, se une también a otros, ¿no?, que fueron grandes personalidades en la Biblia, pero que quizás fueron un poco indulgentes, fueron un poco permisivos con sus hijos y pues el ejemplo de Elí, ¿no?, un sacerdote, cómo sus hijos pues actuaron de una manera terrible, siendo él un poco indulgente, incluso Samuel, ¿sí?, cómo sus hijos no siguieron el ejemplo, quizá en algún momento pues fue indulgente. Y ahora estamos viendo aquí pues el rey David, quien ahora se añadía a esa lista de cómo pues consecuencias de ser un poco indulgente, cómo ser un poco indulgente trajo consecuencias fatales, ¿no? El consejo de Jonadab a Amnón trajo consecuencias fatales. Si continuamos leyendo, más adelante vemos que Absalón tomó venganza de su hermano, fue engañado por Jonadab, Amnón, y también fue engañado por Absalón, ¿no? Lo invitó a comer a un banquete y mientras él asistió pensando que iba a un banquete por su hermano, dice aquí el texto ya al final del capítulo, dice el versículo 13, 28 y 29, el plan de su hermano. Dice, y Absalón había dado la orden a sus criados diciendo, os ruego
que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, esté borracho. Al decir yo, herid a Amnón, entonces matadle. Y no temáis, pues yo os he mandado. Esforzaos pues y sed valiente. Y les dio ánimo. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Vamos a leer hasta allí. Y es que este hecho, como les decía al principio, un hecho vergonzoso, ¿no? No nadie está orgulloso de publicarlo en el Facebook ni nada de eso, ¿no? Ocurrió y fue visible porque ocurrió en la familia más importante de esa época, de ese contexto, la familia real, la familia de David. Y decía al principio, la Biblia nos muestra el ejemplo de David y Jonatán, cómo esa amistad pues, nos pone a reflexionar, ¿no? Cómo puede llegar la amistad de dos personas, dos seres que no buscan sino el beneficio de su prójimo. La Biblia aquí nos está mostrando este hecho y un episodio terrible, ¿no? Muchas veces las personas quizás que desconocen y que no son creyentes agarran la Biblia y caen en ese capítulo 13 de Segunda de Samuel y dicen, no, qué desastre es eso. ¿Por qué la Biblia muestra ese episodio? ¿Por qué la Biblia muestra estas historias que son historias terribles? Pero así como vimos David y Jonatán, pues vemos ahora aquí esto que sucedió con Amnón y Jonadab para que nosotros pues veamos las consecuencias, reflexionemos, veamos cuál es el producto de la desobediencia al Señor, ¿no? La familia, sabemos que es una entidad que recibe las bendiciones del Padre, es decir, cuando un padre sigue los caminos del Señor, cuando es un hombre pues temeroso del Señor, es muy probable pues que sus hijos caminen también, que sea de ejemplo ese padre con sus hijos y que sus hijos obedezcan al Señor. Hay sus excepciones, ahorita hablamos de Elí, hablamos de Samuel, hay sus excepciones, ¿no? Pero inevitablemente el hogar va a ser bendecido o va a ser afectado por las decisiones que tome la cabeza del hogar, en este caso el padre, ¿no? Sucedió, el pecado entró con Eva, el pecado entró con Adán y las consecuencias fueron pues el asesinato, ¿no? De un hermano de Caín a Abel. Seguro estamos que David en su pecado y como consecuencia pues de ese pecado con Betsabé hubo bendiciones, pero también hubo consecuencias, ¿no? Y vemos cómo a partir de acá en adelante, pues la vida del rey David fue de catástrofe en catástrofe, familiar, militar, etc. Es decir, los hijos de David, del rey, disfrutaban de beneficios, de privilegios que inmerecidos, ¿no? Simplemente por haber sido hijos del rey. Tampoco es que las consecuencias de David los hace a ellos inocentes. Ellos fueron también responsables de sus actos, como en el caso de Amnón. Es decir, ¿qué ven nuestros hijos? Trayéndolo ahora sí a nosotros, ¿no? A este tiempo, a reflexionar. ¿Qué ven nuestros hijos cuando nos ven a nosotros como cabeza de hogar, padre, madre? ¿Sí? En el caso de David, pues la tenía muy difícil, no era el responsable de su familia, responsable de la nación, pues tenía mucha presión, ¿verdad? Y no fue una tarea fácil, pero ahí podemos ver, ¿no? Cómo el pecado las consecuencias de ese pecado fueron funestas, fueron terribles, ¿no? Y reflexionamos nosotros, ¿qué conducta están viendo en mí mis hijos? ¿O qué ven mis hijos cuando yo me asocio? ¿Qué ven cuando yo me reúno? ¿Qué ven cuando yo convivo? ¿A qué los estoy exponiendo? ¿Sí? Son esas asociaciones sanas, sabias, son esas asociaciones abiertas que mis hijos pues sin ningún temor pueden escuchar, ver, oír con quién me reúno. O sucede que tengo que alejarme porque hay cosas que sí pueden oír, hay cosas que no pueden oír. Siempre decimos, ¿no? Que lo que une una amistad, que lo que une una relación, pues debería ser Cristo, ¿no? Debería ser la palabra, etcétera. Evidentemente no vamos a estar 24 horas hablando de la palabra, etcétera. La palabra dice que hablemos con canto, con himnos y cánticos espirituales. Se supone que hablaremos en un momento de fútbol, en algún momento de comida, en algún momento de viaje, etcétera. Pero no es eso lo que une una amistad, una relación, sino está fundamentada en la palabra. Por eso decía, ¿qué ven nuestros hijos cuando nos reunimos? ¿Qué escuchan ellos? ¿A qué los estoy exponiendo? Si somos nosotros ejemplo con moral. A veces el papá le dice al niño, no hagas esto, pero no tiene moral porque el niño lo ve, no te comas eso, pero el papá se está comiendo el dulce y se está comiendo el dulce, tú no te comas eso. Pero el niño está viendo que el papá, pues sin ninguna moral, no le está dando el dulce. Pero tenemos nosotros la moral para corregirlos, para que vean ellos en nosotros que nuestras amistades son de bendición para nosotros, que estamos siendo bendecidos por esas personas o nosotros estamos siendo de bendición para otra persona. Tenemos nosotros esa moral para venir a la palabra del Señor y reflexionar aquí y decir, no, definitivamente sí, si no pudo
David, no pudo Abnón, no pudo Sansón, ¿sí? No pudo Salomón, ¿sí? Que siendo hombres sabios, hombres de Dios, algunos de ellos, pues igual sucumbieron. Entonces me siento yo pues ahora sí con el superpoder de creer que soy mejores que ellos. Aunque fueron hombres iguales que nosotros, pues fallaron. De la misma manera, todos estamos expuestos, ¿verdad? Todos estamos corriendo ese peligro que al separarnos, que al dejar a un lado, ¿verdad?, la palabra, que al alejarme de los preceptos que el Señor me manda, pues también estoy propenso a caer. Soy obediente a la palabra de Dios. Y con esto pues te invito a que te pongas de pie. Vamos a orar. Vamos a decirle al Señor: Señor, examíname, ayúdame a ver si la persona con la que me estoy juntando, las personas que me rodean, las personas con las que estoy haciendo vida diaria, son aquellas personas, ¿estoy siendo yo de bendición para ellos? ¿Están siendo ellos de bendición para mí? O al contrario, incluso podemos ser hasta nosotros los que somos de tropiezo para otro. Por eso hay que orar, pedirle al Señor sabiduría, discernimiento para que nos muestre, ¿no? Señor, cierra tus ojos, dile: Señor, gracias porque en tu palabra, Señor, encontramos episodios como estos, Señor, episodios donde ningún libro pues se atrevería a colocar allí. Son historias que son tristes, historias vergonzosas, Señor, donde hombres que debieron seguirte, hombres que conociendo tu palabra, Señor, aún cayeron en pecado, Padre. Esto lo vemos allí como consecuencia de desobedecerte. Lo vemos allí para que reflexionemos y lo vemos allí, Señor, para que sepamos cuál fue el fin de estos que en rebeldía, en oposición a ti, se atrevieron a pensar que eran más sabios que tú, Señor. Permite que yo pueda ser sabio para identificar a aquellos a mi alrededor, que yo pueda ser sabio, Señor, para saber si estoy siendo yo de influencia buena para mis amigos, para mis hermanos. Permite, Señor, que cuando me consiga con aquel hermano que sé, Señor, que está en oposición a tu palabra, que no está siguiendo tus preceptos, Señor, tenga yo la moral, Señor, para orar por él, para redarguirlo, Señor, para hacerle entender el pecado donde se encuentra y que pueda nuevamente volver a la congregación, pueda nuevamente volver a tus caminos, Señor. Gracias te damos, Señor, porque al exponernos en tu palabra quedamos al descubierto, al exponernos a ella, Señor, quedamos fríos porque vemos que somos por nosotros mismos, Señor, somos carnales. Si es por nosotros mismos, Señor, tendemos al mar. Es por tu Espíritu Santo, Padre, que podemos seguir avanzando, que podemos seguir obedeciendo, Señor. Señor, ayúdanos a escoger, ayúdanos a discernir mis asociaciones, mis amistades, las personas con las que convivo, Señor. Ayúdame que sean de influencia para mí, buena, positiva, y que yo también pueda ser de influencia positiva para ellos, Señor. Ayúdame, Señor, a mantenerme en tu palabra, a mantenerme en tus caminos, en tus estatutos, Señor, y a tener una moral, Señor, suficiente para ser un buen ejemplo y no ser indulgente, Señor, con aquellos los que tú has puesto bajo nuestra responsabilidad, Señor, nuestros hijos, nuestra esposa. Ayúdanos, Señor, reconocemos que dependemos de ti, reconocemos que en nuestra fuerza no podemos hacer absolutamente nada, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder vencer, Señor, las presiones. Ayúdanos a poder vencer, Señor, nuestra carne. Nuestro hombre viejo, Señor, puede estar sujeto, Señor, y bajo tu dominio. Señor, que podamos identificar aquellos consejos, Señor, aquellas actitudes que nos están haciendo quedarnos atrás, nos están haciendo alejarnos de ti, Señor. Que tengamos ese conocimiento, Señor, que podamos ser sensibles, que podamos discernir, Señor. Gracias te damos en esta hora por tu palabra, Señor, que podamos salir de acá, de este lugar, en los próximos días, desafiados, como reiteradamente hemos dicho, Señor, a cumplir tu palabra, Señor. No somos perfectos. Mientras estemos en este cuerpo, Señor, tendremos tendencia al pecado, pero reconocemos que es por ti, Señor, que lo podemos lograr. Reconocemos que dependemos de ti y dependemos de tu palabra, Señor. Gracias te damos en este tiempo. Bendice a cada familia, a cada hermano que está en este lugar, a aquellos que nos ven a través de la transmisión, Señor. Tú puedas manifestarte en su corazón, en su vida, Señor, y que sea tu palabra hablando en nuestros corazones, Señor. Gracias te damos en esta hora. Llévanos con bien a nuestros hogares y bendice a cada familia, a cada persona que se congrega en este lugar, Señor. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, te damos toda la gloria y te damos toda la gloria, toda la honra. Amén.
Estamos despedidos, mis hermanos. Nos vemos el próximo domingo, si Dios lo permite.